Reacciones en una semana clave. El presidente le pidió, entre líneas, al fiscal Chávarri que dé un paso al costado para garantizar la labor del Ministerio Público. El fiscal respondió a través de este tuit, en un tono que para muchos constituye una amenaza. Esto es lo que dijo Pedro Gonzalo Chávarri a través de su cuenta en Twitter. Ponderación, presidente Vizcarra, basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. Una amenaza velada para muchos porque le estaría recordando al presidente que tiene denuncias pendientes y garantizándole el debido proceso que, podemos entrever, el fiscal considera no respeta al presidente de la República cuando le pide a Chávarri dar un paso al costado. Frente a esto, el presidente del Consejo de Ministros respondió. Y este es el tuit publicado por César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. El cargo de fiscal de la Nación es para servir y no para servirse de él, señor Pedro Chávarri. Sus inaceptables expresiones en contra del presidente Martín Vizcarra reflejan que usted falta al deber de imparcialidad que le exige su función. Como podemos ver, ha sido un día de enfrentamientos, un día de declaraciones, un día políticamente movido, si lo queremos ver de esta manera, y vamos a abrir este programa el día de hoy con la congresista Yeri Vilcatoma, congresista de Fuerza Popular. Ella está con nosotros, nos acompaña. Quería pedirle simplemente un comentario sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Está el presidente interfiriendo en la labor del Congreso? ¿Está el presidente, al pedirle al señor Chávarri que se aleje, no está contribuyendo con la lucha contra la corrupción o está interfiriendo en el Ministerio Público? ¿Es correcto que un fiscal de la Nación le diga, ojo, sus denuncias van a ser tramitadas con el debido proceso, como quien le dice, si sigues fastidiándome, no habrá debido proceso para ti? Bueno, es claro que el presidente de la República está cometiendo actos de interferencia respecto a las funciones propias del Congreso. Lo estamos viendo, ya es escandaloso su actuar. En ese sentido yo le pediría calma, que permita que el Congreso termine su trabajo. Lo están haciendo. Al final podrá emitir una opinión del resultado que se vaya a dar. Pero creo que estamos en buen camino. El esfuerzo se está realizando, el trabajo técnico se está llevando a cabo. En relación al Ministerio Público, ya era tiempo que el fiscal de la Nación, ¿no?, defienda la autonomía de la institución. Lamentablemente, yo lo vengo afirmando hace muchos días ya, el presidente de la República pareciera que quisiera un fiscal a dedo, a la medida. Y teniendo pues estas 46 investigaciones, lo que se ve es que más bien quiere una persona que no lo investigue. Y lamentablemente esa acción de blindaje ha existido con el señor Pablo Sánchez en el pasado, no muy lejano. Entonces lo correcto, consideramos en este momento, es que el presidente de la República respete la autonomía de las instituciones. Hay que recordarle que tiene que aprender a vivir respetando el orden democrático. Que el Congreso termine su trabajo para que pueda hacer llegar sus observaciones, porque como ves, todo el tiempo el Congreso le está dando todas las facilidades y la predisposición de recibir sus pedidos, sus detalles. Hasta el presidente del Congreso ha acudido al Palacio de Gobierno. ¿Qué más quiere el presidente? Entonces, pero hay que esperar. Entonces el tuit de Pedro Chávarri, cuando le dice las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo. Tengo entendido que muchas han sido archivadas. Claro, lo que propiamente le está diciendo es que respete la autonomía del Ministerio Público. ¿Pero qué tienen que ver las denuncias aquí? Y si tiene denuncias, lo que le está diciendo es eso, que van a respetar el debido proceso. Ahora, a ver, lo que sucede es que ese es el problema. Pues. En un Twitter, mensajes de esta naturaleza de ida y vuelta o en pronunciamientos, ¿no?, que no son dentro de un contexto para poder tener de ambas partes una respuesta completa, generan este tipo de enfrentamientos. ¿No lo sintió como amenaza? De ninguna manera. Amenaza debería no sentirse... No bastaba amenaza con que el fiscal le dijera, presidente, estamos investigando, le pido por favor respetar la autonomía de la institución, dejarlo ahí.
¿Por qué la alusión a las denuncias? Pero ¿cómo decirle que tiene que responder? Si tienes a un presidente de la República que desde el primer día de la gestión del fiscal de la Nación le está pidiendo que renuncie, está usando los fueros del gobierno, está usando al Acuerdo Nacional, a la CAN, está utilizando los medios del Estado para que el fiscal de la Nación se sienta presionado. ¿O hay razones de fondo para pedirle a Chávarri que sea parte del cargo? Está utilizando porque, ¿Es un capricho del presidente o es un clamor popular y un asunto de justicia? Es un capricho del presidente, quien tiene la obligación de respetar, ¿no?, el orden constitucional y la autonomía de las instituciones. Y mucho más, pues, yo lo vengo diciendo. Si hay investigaciones de por medio, por favor, manténganse al margen. ¿Usted cree y que se esperen los Chávarri resultados? ¿Debe ser investigado? Él está investigado. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar el informe. ¿Y le hace bien al Ministerio Público un fiscal de la Nación investigado bajo sospecha? Le hace bien al Ministerio Público un fiscal que está impulsando las investigaciones. Y no le hace bien, y no le hace bien, y no le ha hecho bien, y no le ha hecho bien, debemos soportar que el fiscal de la Nación... Nación... Y no le ha hecho bien a la Fiscalía, un fiscal como Pablo Sánchez, que en su gestión ha pasado todas las irregularidades que ahora estamos conociendo. Pero no estamos hablando de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez ya no está es que Chávarri. Lo que el principal interesado en promover una serie de acciones para perpetuarse en el cargo es Pablo Sánchez, y hay que decirlo con su nombre. Entonces lo que hay que hacer es esperar el resultado, ¿no?, de la investigación que está dirigiendo el congresista Cheput, para que, de acuerdo al orden constitucional, también se decida cuál va a ser el destino. Pero al congresista Cheput lo han pateado y no lo han dejado sustentar esta semana. No, pero lo va a hacer. Pero es verdad que hay otros temas que no son menos importantes, ¿no?, pero que están copando las actividades en el Congreso. Lo que hay que hacer es, yo supongo, ¿no?, que esto ya va a llamar a la reflexión al presidente y no exponerse de esta manera y esperar que todos los procedimientos se cumplan y podemos respetar el orden democrático, el orden constitucional y finalmente que sean las autoridades correspondientes las que decidan sobre la permanencia o no del fiscal de la Nación. Usted ha sido procuradora. Público. Quería mostrarle este documento que es la denuncia que ha presentado el procurador Amado Enco Tirado por tráfico de influencias, por patrocinio ilegal y por organización criminal en contra de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación, identificado con DNI 075-82839. Esta denuncia lleva fecha de ayer, recibido en el Congreso de la República. Es una denuncia constitucional a propósito de las investigaciones a Pedro Chávarri, y tenemos precisamente en la línea al procurador Enco para que nos cuente cuál es el sustento de esta denuncia y el por qué la tipificación de estos delitos. Procurador, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Mávila, qué gusto. No, adelante, por favor, lo escuchamos. Bien, esta denuncia que se presentaba el día de ayer, en realidad corresponde ya a un anuncio que nosotros hicimos hace una semana aproximadamente, que veníamos trabajando en la elaboración del documento, y todo esto a partir de la información que la doctora Rocío Sánchez y Sandra Castro han ido acopiando en sus investigaciones, fundamentalmente producto de las primeras declaraciones que han vertido tres colaboradores eficaces, ¿no? Los mismos que han dado elementos, indicios sobre cómo habría estado conformada esta organización criminal y el rol que habrían jugado cada uno de sus integrantes. En virtud de ese informe que ha sido elevado precisamente a la Fiscalía de la Nación, es que la Procuraduría se ha visto en la necesidad de utilizar nuevamente el mecanismo excepcional de formular una denuncia penal directamente ante el Congreso, habida cuenta que uno de los denunciados, como usted bien ha precisado, es el propio fiscal de la Nación. Nosotros no podíamos presentar ante el fiscal de la Nación un pedido de investigación contra él mismo. Y por esa razón, a efecto de que no sea un despropósito, hemos tenido que recurrir directamente al Congreso de la República. Correcto. Usted aquí da cuenta de una serie de testimonios y de información que dice proviene básicamente de las primeras investigaciones que hicieron las fiscales en torno a los cuellos blancos del puerto, ¿es correcto? Más el testimonio de los colaboradores eficaces. Y los delitos son tres, según entiendo, no hay uno más, es tráfico de influencias, organización criminal y patrocinio ilegal. En los tres casos, ¿cree que las pruebas que adjunta su informe constituyen pruebas suficientes o indicios suficientes para proceder a una investigación
que tenga estos tres delitos como norte, como eje? Sí, Mávila, es importante y ahí sí pido a los medios de comunicación también que nos ayuden a contextualizar el caso. Pareciera que nos estamos olvidando de todos los audios que hemos escuchado a lo largo de estos meses, audios que han sido producto de una diligencia, un pedido del Ministerio Público con aprobación de un juez y que diversos medios han propalado, en los que se evidencian a los personajes, a las personas que se encuentran involucrados en este escandaloso caso de corrupción y crimen organizado. Entonces, en este momento, los indicios que se acompañan tienen que ver con los audios, Mávila, que todos hemos escuchado, tiene que ver con información documental que corroboran los presuntos actos de corrupción y de crimen organizado, y tiene que ver con las declaraciones de los colaboradores eficaces, que esta última información sí ha surgido, es verdad, no hace mucho, ¿no? Desde que se elevó el informe de la doctora Sandra Castro al despacho del fiscal de la Nación, tenemos conocimiento de los alcances de esta investigación. Entonces, son varios indicios y no solamente las declaraciones eficaces. En segundo lugar, para aclararte o responder a tu pregunta, los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal que está formulando la Procuraduría es solo en el extremo del fiscal Tomás Gálvez Aladino, que como recordarás, en el caso de este magistrado, se encuentra involucrado por haber buscado los favores de César Inostroza para influir en las decisiones de un proceso judicial que se le seguía a un procesado por delito de tenencia ilegal de armas, un rondero, ¿no? Y el otro caso también de un proceso judicial que vincula al fiscal provincial Walter Delgado. Entonces, por esos dos hechos en concreto, la denuncia que hemos formulado respecto del fiscal Tomás Gálvez va por esos delitos de corrupción. Y en el resto de casos, incluyendo al fiscal de la Nación, es por presunta pertenencia a esta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Ok, usted antes ya había presentado otra denuncia constitucional contra César Inostroza. Tenemos aquí el documento y también habla de la organización criminal. Este es el término que está ahora en discusión y que algunas voces han pedido el Pleno del Congreso reconsidere porque la votación en la Comisión Permanente habría blindado a César Inostroza de una investigación fiscal por este cargo. ¿Cuáles son los argumentos que usted expondría ahora ante nuestros televidentes que justifican en efecto que el Pleno del Congreso finalmente permita que la Fiscalía investigue a César Inostroza y al actual fiscal de la Nación, al doctor Chávarri, por pertenencia a una organización criminal? Mávila, si me permites, es importante también que los ciudadanos, la ciudadanía, los peruanos sepan lo siguiente. Se ha querido confundir haciendo creer que el Congreso de la República funciona en el tema del antejuicio como si fuese un órgano decisor a nivel judicial, es decir, como que sería la instancia que necesita que le generen certeza y le demuestren y le prueben los delitos para que recién pueda a partir de ahí decidir si acusa o no acusa. Y eso no es así. La Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la República prevén que mediante la modalidad de antejuicio solo se necesita contar con elementos suficientes, indicios que generen la sospecha razonable de que estamos ante la comisión de un delito, para que a partir de ahí se le autorice al Ministerio Público a comenzar la investigación formalmente. Y será en la investigación donde se actúen todos los elementos de prueba, donde se realicen todas las diligencias tendientes a corroborar estas imputaciones. Por lo tanto, no se necesita en este momento tener prueba suficiente que genere certeza en los congresistas de que se había cometido el delito, sino solamente elementos suficientes que justifiquen el inicio de una investigación. Correcto, procurador. Correcto. Y luego sí quiero manifestar, Mávila, porque se pretende, a raíz de algunos comentarios que he podido leer por allí, o declaraciones que se han dado algunos medios, la Procuraduría está actuando como siempre desde el inicio de su gestión. Correcto. Con absoluta responsabilidad, Mávila. Nosotros hemos prestado varias denuncias contra el congresista Becerril, contra el juez supremo César San Martín Castro, contra el fiscal supremo Tomás Gálvez y contra el señor César Inostroza y los ex consejeros. Estamos actuando sin ningún tipo de miramientos y enfrentando la corrupción como corresponde, como lo que se nos ha pedido que hagamos desde la Procuraduría Anticorrupción. Le agradecemos esta comunicación, procurador Amado Enco, era el procurador, y aquí está Jenny Vilcatoma, con quien vamos a desarrollar en amplio la entrevista. Reacciona a lo que ha dicho el procurador.
Bueno, en relación a la nueva denuncia que ha interpuesto, no la he leído, yo tendría que analizarla para dar un pronunciamiento. Y bueno, tener que corregir lo que acaba de decir el procurador. En el ámbito del Congreso, para emitir un pronunciamiento, nosotros hacemos en este momento un papel como juez instructor y lo que corresponde hacer es una debida imputación. Es cierto, solo necesitan indicios o elementos reveladores. Eso es verdad, jamás ha estado en discusión, Mávila, que aquí necesitemos pruebas o que aquí se esté emitiendo una sentencia. Lo más importante es lograr que el día jueves no solamente se reconsidere esta votación, sino lo más importante es que el congresista Pacori rectifique el trabajo que ha realizado en esta acusación constitucional en el extremo de crimen organizado. Porque lamentablemente pese a tener el informe secreto que él nos hizo conocer en medio de la sesión de la Comisión Permanente, cuando le pedíamos... ¿Cuál es el informe secreto? El informe que le... Lo que ha sucedido, Mávila, es que en la Comisión Permanente, cuando hemos tenido a la vista el informe y se ha escuchado el debate y su intervención, se advirtió de que el congresista no cumplió con realizar una debida imputación, que es muy diferente a hablar de una sentencia, hablar de prueba. Es decir, poder identificar cuál fue su función de acuerdo al tipo penal que le estamos imputando. ¿Es un tema en este caso de formas, diría usted, de redactar correctamente el informe? No solo queda en la forma, sino de imputar y poderte decir cuál fue tu función, cuál fue tu rol, porque tú estás imputando un tipo penal que te exige, ¿no?, poder imputar correctamente, lo que va a dar lugar a que esta acusación constitucional salga debidamente formulada para que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar. ¿Y por qué? En una investigación común y corriente, el fiscal tiene la posibilidad de adecuar el tipo penal, de rectificar, de ampliar a más delitos, pero por la naturaleza de este procedimiento, el fiscal ya no lo puede modificar. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Además, porque aquí el objetivo no solamente debe ser que se cambie la votación, sino que el congresista Pacori lo tiene que cambiar. Y nosotros, a raíz que ya mi equipo... El informe, la imputación, lamentablemente... ¿La imputación se refiere a la tipificación del delito? Así es, mire, yo te entrego aquí, Mávila, el trabajo que hemos realizado con mi equipo, ya contando con el informe secreto, ¿no?, que esa noche se conoció que el congresista Pacori había mantenido en reserva, ¿no? Claro, ahora ya hemos podido nosotros, por ejemplo, realizar ese trabajo de imputación que te hago llegar aquí, ¿no?, que esperemos que un texto sustitutorio sea tomado en el Pleno para que se corrija. ¿Por qué? El objetivo es que cuando esté en desarrollo el proceso no se caiga esta imputación, así como sucedió, por ejemplo, la exclusión del caso de Graña y Montero, ¿no?, en el caso Odebrecht, así como en un momento dado el proceso contra Alan García cayó porque no se le había llevado a cabo una debida imputación. Es lo único que nosotros pedimos y lo hemos pedido desde esa noche. Cuando usted se refiere, el congresista Pacori pudo haber hecho esa noche y no lo hizo. Porque es importante tenerlo claro. Cuando usted habla de imputación, ¿se refiere a que debería cambiar el delito que se le atribuye a César Inostroza? No, debería desarrollar, ¿no?, la participación del señor Inostroza, a quien se le imputa ser líder. Nosotros en este documento que te ha alcanzado y que lo estamos publicando en las redes, en base a este informe secreto que tuvo el fiscal, que ahora, o sea, el congresista Pacori, que claro, teniendo el informe, cambian las cosas, ya puedes imputar. Obviamente, el congresista, pese a que tuvo el informe, no imputó, solamente hay una cara, Mávila, y donde tú quieres sostener que la organización criminal se configura porque se llamaban hermanito, primito. En el ámbito jurídico que nosotros estamos realizando la labor de un juez instructor donde debemos imputar, debemos realizar cuál es el desarrollo del rol de la participación del señor Inostroza. Según el colaborador 108 y el 1308 y se invoca en este informe secreto que hizo llegar la fiscal Castro, habla... Uno por su lado dice que el señor Walter Ríos es el líder número 2. El otro por su lado dice que César Inostroza es el líder número 1. Entonces hablemos de que existen dos líderes, ¿no?, y que luego cada uno desarrolló funciones. En este caso, según la documentación y lo que se ha realizado y lo que tenía el congresista Pacori a sus manos, ¿no?, el señor Inostroza como líder número 1 en atención a las colaboraciones, porque todo se desprende de los documentos que él tiene, ¿no?, él habría sido el encargado de organizar este funcionamiento del brazo que era el CNM, ¿no? ¿Y cuál fue su función? Organizar, seleccionar a las personas que se iba a beneficiar. Y de ahí pasamos a desarrollar el rol, la función, según el tipo penal que se está imputando de cada uno de los consejeros. ¿Y cuál pudo haber sido su función? Claro, integraban este brazo de la organización criminal,
¿no? Y su función era, ¿no?, cumplir con su voto, que a través de su voto finalmente se logre ese objetivo criminal, que era nombrar y ratificar a quienes, según los documentos te hablo, César Inostroza como líder número 1, habría contactado. Entonces, ¿qué hemos realizado nosotros, Jenny? Mávila? Sí. La participación de cada uno de los consejeros, que es lo que nosotros le pedimos al congresista Pacori esa noche y que no estuvo en la capacidad de realizar. Adicionalmente, nosotros también mencionamos acá esos mismos elementos de convicción que la fiscal ha mencionado en su informe y a su vez también en estas omisiones que habría tenido el congresista Pacori. Por ejemplo, también se tiene que incluir un pedido para que se remita copias contra el señor Miguel Canahualpa Ugaz y Ricardo Chan Recuay, porque de ellos se habla que habrían pagado dinero. Una Entonces, pregunta para que se vaya a la fiscalía. Y a su Permítame una vez, pregunta y algo antes más, de ir. algo Sí. muy importante para Termine, terminar. por favor. La fiscal de crimen organizado que está investigando desde Ríos para abajo, porque no tiene facultades para imputar a los supremos y a los consejeros. Bueno, pero eso está Pablo Sánchez investigando, está a cargo, ¿no? Claro, pero eso ha llegado hacia nosotros y nosotros tenemos que hacer esa debida imputación. Ese es el rol del Congreso en este momento. Entonces, la fiscal está investigando, ¿no?, el tipo penal 317, el tipo penal 317 del Código Penal, pero, ¿no?, bajo los alcances de la ley 30.077 respecto a los delitos que se habrían cometido y que están incluidos en el artículo 3 de esa ley, lo que el congresista Pacori no ha realizado. Entonces, lo más importante ahora, ya que se ha aprobado que se le notifique a las partes con este informe, es que esta Jenny, corrección tenemos que se dé sí, en que el se Pleno. haga la corrección. Tiene que hacerse, Una porque yo lo pregunta, advierto. correcto. Yo lo advierto. Esto se va así al Poder Judicial y en 6 meses se cae. Y Una no va a haber una pregunta oportunidad que muy regrese al concreta, Congreso usted para me poder dirá sí o no, retroceder. y con eso nos vamos a la pausa. Dígame. Desde su opinión personal, ¿César Inostroza merece ser investigado y procesado como líder o cabecilla de una organización criminal? De ¿Sí lo que o no? existen los documentos De lo que los existe, colaboradores, hasta ahora conocido. él sí debe ser investigado. Y lo Correcto. único que hemos pedido desde esa noche es que se corrija la imputación que él no hizo. Y cuando le reclamamos y le dijimos, porque incluso Mávila, en esas circunstancias yo le decía, Con eso Horacio, nos quedamos. apunta, ¿Le le parece? decía. Hacemos una Por pausa supuesto y que sí. regresamos con Sí, mayor sí, detalle. perfecto. Pero quería saber su Sí, por posición supuesto que particular, sí. además siendo usted ex procuradora Así de es. la Nación. Vamos a la pausa y regresamos con Jenny Vilcatoma. Muy bien, continuamos 2018. Tenemos un tuit que acaba de publicar el doctor César Nakazaki, abogado penalista. Esto es lo que dice: apreciada Jenny, se dirige a la congresista Vilcatoma, aquí presente en nuestros estudios. Nada más lejano que el Congreso actúe como el viejo juez instructor. La imputación la realiza el fiscal de la Nación en la formalización de investigación preparatoria. El Congreso describe los hechos sobre los que el fiscal de la Nación hará, o la Fiscalía de la Nación, el fiscal dice, hará la imputación. Ese es el tuit del doctor Nakazaki. Bueno, está totalmente equivocado, porque si no, no tendría sentido que viniera pues al Congreso, porque este procedimiento se realiza en atención a que ellos tienen inmunidad. Si no, pues no vendría al Congreso. Y la fiscal ya los hubiera incluido en su organización criminal, porque ella ya estructuró su organización, pero no puede dotar de contenido las imputaciones contra el señor Inostroza y contra los consejeros, porque no tiene la facultad. Por eso llega el fiscal de la Nación y él lo hace ante el Congreso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los congresos? Delimitar la acusación, y tienes que partir por determinar los hechos, sí, pero también por imputar, ¿no?, de acuerdo al tipo penal, cuál fue la función que cada uno. Lo que dice el ellos doctor están Nakazaki es que la imputación no le compete al Congreso, por supuesto sino que le al compete. fiscal Bueno, que tiene que hacer la él investigación. está totalmente Lo que tiene que equivocado. hacer el La Congreso imputación- es abrir la puerta para permitir que un juez supremo sea investigado por la Fiscalía. Con todo el respeto que merece el doctor Nakazaki, está totalmente equivocado. El Congreso tiene una función en este momento y está cumpliendo una función jurisdiccional que consiste en aprobar una acusación constitucional, por un lado, por infracción constitucional que ya se aprobó, por la comisión de otros delitos que ya se aprobó, y en este caso, por organización criminal. Lo único que estamos pidiendo es que se tipifique y se determine los hechos y se individualice y se describa la participación de cada uno de ellos a los que le estás imputando organización criminal. Si el tema es está decir, tan claro nosotros y es un no asunto de estamos corrección, pidiendo, es solamente corrección. O Por sea, eso, si el tema está tan claro y es un asunto de corrección, entonces, ¿por qué el congresista Pacori la acusa directamente de ser defensora
del juez Inostroza. Bueno, la acusa lamentablemente directamente, si es que esto se remediaba en una mesa de discusión donde le decían, oye Horacio, hay que corregir esto y esto, y era un tema estrictamente de formas, ¿por qué incluso el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, hoy en 2 primeras planas de 2 periódicos, en El Comercio y en La República, dice que espera que el Congreso reflexione respecto al tema Inostroza? Es decir, el propio Salaverry le está pidiendo al Congreso que sea frontal con la lucha contra la corrupción y que, acá dice, Fujimorismo se queda solo en blindaje. Es decir, hasta Daniel Salaverry marca distancia del resto de congresistas que habrían votado. 6 bancadas exigen incluir a Inostroza en el presunto delito de crimen organizado. Solamente Fuerza Popular no lo cree. Es decir, ustedes son los únicos que manejan el tema legal como me lo ha explicado. No sabe de esto Nuevo Perú, no sabe de esto Acción Popular, no sabe de esto el APRA, de todos los otros miembros de la Comisión Permanente. Ayer ha habido un debate. Pero todos han dicho que sí, que debería ser investigado por el delito. Sí, te contesto. En relación a las expresiones lamentables del congresista Pacori, bueno, la ignorancia pues es atrevida. Pero más allá de ello, de usar calificativos de ida y vuelta, Mávila, lo único que le hemos pedido desde aquella noche, y lo puedo decir categóricamente desde mi posición, que estaba muy cerca a él, era corregir, integrar aquello que no es pues algo malo. Y yo se lo decía, le decía, toma nota. Pero no es eso alargar que está el ahí, tiempo ya para no hablar de blindaje. No, se podía haber hecho, no, eso lo pudo haber hecho en ese momento, sino que él se negó. Es más, yo se lo repetí y le decía, Horacio, toma nota de este punto y subsánalo. Diles a tus asesores que inmediatamente te acerquen el informe y lo subsanen. Y cuando, por ejemplo, ¿no?, había la exposición pues de estos detalles, ¿cómo vas a imputar organización criminal solamente porque se llaman hermanito? Esa es su imputación, Mávila, aquí está en el informe. Entonces yo le decía con preocupación, subsana eso, y él se reía. Parece que no entendía siquiera la gravedad de lo que sucedía. Pero lo que ha dicho Horacio Pacori es que él se ha basado fundamentalmente en el informe de Sandra Castro. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora, Mávila? ¿Qué es esto? Este informe es cuando nosotros le pedíamos esa noche que subsane, personalmente se lo pedía, ¿qué dijo? Yo me he basado en un informe que es reservado. Cuando le pedimos que nos lo ponga en conocimiento, no nos lo puso en conocimiento. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Pero no estaba él a cargo de la redacción del informe. ¿Qué ha cambiado? Por eso, aquí el que tiene que responder es él. Claro, pero y el que tiene que variar es él. Tenía ahora, que publicar todos los elementos de juicio. Tenía que estar aquí, tenía que estar en este informe. No, tenía que estar aquí en este informe. Dime, por favor, aquí, Organización Criminal, ¿dónde aparece su informe en Organización? Dímelo. No hay. ¿Le está diciendo eso es lo que nosotros le pedíamos. Pacori? Le estoy diciendo que es necesario que corrija esto y se tiene que hacer en el Pleno. Algo más, algo ha cambiado, pues, Mávila. Ayer se votó en el Consejo Directivo que este informe, que tampoco tuvo conocimiento de las partes, se les notifique. Ahora que se les ha notificado, ahora lo hemos obtenido nosotros y gracias a ese informe que hay datos, hay indicaciones sobre declaraciones de determinados colaboradores eficaces, ya puedes construir, pues, aquello que tienes que imputar y que finalmente el Ministerio Público investigará. Es cierto, no estamos hablando de Provence. En ningún momento, desde mi posición, dije que no existiera una organización, que no se tratara de la pertenencia a una organización, porque quien te habla ha participado de estas denuncias hace meses. Mi preocupación, y no es la primera vez que yo me opongo cuando veo una acusación deficiente, a que se corrija, porque esto lo advierto, si mañana o el jueves no solamente se reconsidere, no se cambia, en 6 meses en el Poder Judicial se va a caer. Y ahí no va a haber retorno, que regrese, que se integre, que se complete. No, yo creo que no le estamos pidiendo nada malo al congresista Pacori y esto... ¿Por qué se caería en el Poder Judicial si la Fiscalía lo tiene absolutamente claro? ¿Qué claro va a tener con esta hoja? Por favor, Mávila, no, este es el informe de Pacori. Me estoy refiriendo a los informes de la fiscal Castro y de la fiscal Rocío Sánchez y de lo que ha compendiado Pablo Sánchez, donde está claramente establecido. Por eso mismo, toda esa documentación, Mávila, le sirve al Congreso ahora para hacer esta imputación. Pero el Congreso no la necesita, por supuesto que sí, pero tiene que salir una imputación del Congreso por la labor que cumplimos en este momento a nivel de la acusación constitucional. No estamos pidiendo nada malo. ¿Es algo malo, Mávila? No, que se corrija. Y que se corrija en el Pleno. Y que que se haga en el Pleno. Que se haga en el Pleno. Reflexión. Bueno, Daniel Salaverry, nuestro presidente, tiene perfecto conocimiento de la inobservancia de este informe en la sesión. Y está bien, es muy bueno. ¿De atención? De ninguna manera, no, de ninguna manera, porque él sabe perfectamente mi posición y esa noche lo expliqué porque al día además siguiente él se pronuncia de esta forma luego de una reunión con el presidente Vizcarra.
y entendemos que uno de los temas... No, esto no tiene nada que ver. Yo he conversado ¿No hoy tiene día nada que con ver el con la presidente. reunión con el presidente Vizcarra? De ninguna manera, sería pues una injerencia clara que tener que afirmarlo. ¿No está marcando distancia Daniel Salaverry de Fuerza Popular de con ninguna estas manera, declaraciones? de ninguna manera. Lo que se ha hecho ayer, Mávila, es lograr que este informe se notifique a las partes. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy nosotros? ¿No? ¿Quiénes son las partes? Las partes son los investigados y su defensa, porque ellos van a venir el jueves. Entonces, ya como van a tener el informe, ¿no? Se va a llevar a cabo todo el procedimiento y ellos no van a poder decir, no, se me está vulnerando mi derecho en esto o en esto. Y otra cosa, lo más importante del jueves, porque todo esto se va a ver el jueves, el mismo jueves, entonces es que se integre, se complemente en esa sesión y salga lo que tiene que salir correctamente al Ministerio Público. Muchos podrían interpretar lo que me acaba de decir Jenny como que le están presionando a Pacori para que él alcance ese informe y ese informe pueda llegar a manos justamente de Inostroza. Inostroza que además ha presentado ya ante la Comisión Permanente sus alegatos de defensa, donde él dice que no hay ninguna prueba que los indique como miembro de una organización criminal. Sin embargo, hay no solamente uno, sino dos colaboradores eficaces que los indican como esto. Y es muy importante el tema del delito porque la pena es muchísimo mayor que la pena que se le puede otorgar por los otros delitos que ya aprobó la Comisión Permanente. La defensa del señor Inostroza no es mi preocupación. Lo que a mí me interesa y a muchos congresistas es que Pero la preocupación ha sido que cuando yo le pregunto por las partes es que llegue esto, el informe secreto que utilizó Pacori a manos del abogado de Inostroza. Porque tienes que observar el debido proceso. Mira, para una elucubración, está bien, sirve. Estamos en el ámbito de un procedimiento. Que se cumpla con las formalidades y mi mayor interés, que el jueves se corrija. Y eso no es malo. Yo no te estoy contradiciendo. Yo también, este documento que estoy alcanzando, entonces, lo he hecho en base, el día del pleno, al margen de lo que diga la defensa de Inostroza, será a favor de una acusación por ese delito. Por supuesto que sí, yo ya no puedo votar, pero yo estoy manteniendo mi posición pública. Lo que tiene que hacer es corregirlo. Más allá, Mávila, de perder el tiempo en enfrentamientos, era simple. Corregir, integrar, complementar lo que falta y punto. Aquí nadie más le ha cuestionado nada. En ningún momento se está soslayando, se está desconociendo la existencia de una organización criminal que ya la fiscal Castro está realizando como investigación en el Callao. Perfecto, ya está avanzando. Y tú has mencionado a varios colaboradores cuyas declaraciones yo tengo aquí, y según estas versiones, el congresista Pacori sí tenía la posibilidad de haber hecho bien la imputación ese día. E incluso en esas circunstancias cuando le invocaba, yo le invocaba en reiteradas oportunidades, subsánalo, corrígelo, aquí en este momento que estamos todos, y no lo hizo. Entonces ya, ahora hablemos de la oportunidad. La oportunidad es el día jueves. Ya se ha notificado el informe el día de ayer con el que cambia todas las cosas porque en ese informe se hace alusión a los colaboradores que tú estás hablando. Correcto, le agradezco mucho su presencia y estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el Pleno del Congreso este jueves. Así es. Jenny Vilcatón, hacemos una pausa y regresamos en 2018.